Introducción. Un estudiante somnoliento interrumpe la clase y esa clase es la razón por la que la derrota del Imperio Zorgi en la batalla de la nebulosa X9 fue una conclusión inevitable para su campaña mal concebida. El profesor ZYNX concluyó sus tentáculos agitando con fervor académico la pantalla holográfica, detrás de él parpadeó y dejó el aula en un estado de silencio aturdido. Bueno, casi silencio. Hubo un sonido distintivo de ¿fue eso? Ronquidos. Las tácticas de guerra galáctica. El complejo del profesor giró concentrándose en la fuente del ruido ofensivo. Estaban en la última fila sentados el único humano en la clase, Jake Thompson, estudiante transferido de ese mundo de la muerte de Backwater Tierra. Su cabeza estaba inclinada hacia atrás, puerta de la boca, y una delgada línea de baba se abría camino por su barbilla. El exoesqueleto del profesor Seal se sonrojó con un profundo tono púrpura. Indignado señor Thompson, gritó su voz haciendo eco a través de la acústica perfecta del aula. Jake se despertó de golpe con los ojos muy abiertos y desenfocados. La respuesta es 42. Soltó ganándose algunas risas de sus compañeros alienígenas. Esta no es la Tierra primitiva. Matemáticas, dijo el señor Thompson Silnick con su voz goteando desdén. Esto es tácticas avanzadas de guerra galáctica, un tema que creo que incluso un habitante del mundo de la muerte como tú encontraría interesante. Jake parpadeó un par de veces, limpiándose la baba de la barbilla con el dorso de la mano. Oh, cierto, lo siento, prueba de estudiar tarde por la noche, y todo eso. Estabas diciendo algo sobre la batalla de nebulosa X9. Los tentáculos del profesor Seal se retorcieron. Frustración. Sí, señor Thompson, la batalla de nebulosa X9. Tal vez le gustaría compartir su perspectiva única sobre el asunto, ya que claramente encontró mi conferencia tan fascinante. Jake se puso de pie estirándose perezosamente. Los otros estudiantes se inclinaron. Instintivamente todavía no estaban acostumbrados a la forma casual en que el humano movía sus extremidades sorprendentemente flexibles. Bueno, si insistes, dijo con una sonrisa que mostraba demasiados dientes para la comodidad de sus compañeros. Se dirigió al frente de la clase, cada paso hacía eco en la habitación ahora silenciosa. Cuando pasaba la primera fila de escritorios, un estudiante floriano con un delicado apéndice como un pedal está visiblemente marchito, por lo que la batalla de la nebulosa X9. Jake comenzó a apoyarse en el escritorio del profesor con una despreocupación que hizo que Seal Sexosa fuera un NSH. Déjame adivinar que el Imperio Sorex intentó flanquear las fuerzas de la Alianza Galáctica usando la radiación de la nebulosa para enmascarar su aproximación. El profesor Selnick parpadeó sorprendido. Bueno, sí, eso es correcto. Jake asintió con un brillo travieso en sus ojos y apuesto a que usaron sus elegantes comunicadores de entrelazamiento cuántico para coordinar el ataque pensando que la interferencia de la nebulosa no los afectaría. Eso también es correcto. Seals admitió que sus tentáculos se movían nerviosamente. Y déjame hacer una suposición descabellada aquí. Jake continuó ahora caminando de un lado a otro frente a la clase, sus manos gesticulaban salvajemente. Las fuerzas de la Alianza son los pequeños calamares espaciales inteligentes. Han descubierto una forma de interrumpir esas comunicaciones cuánticas que salen de la flota Sorex volando a ciegas y descoordinado. La boca del profesor se abrió de par en par, una hazaña considerando que su especie técnicamente no tenía mandíbula. ¿Cómo lo hiciste? Jake hizo un gesto de desdén. Oh, vamos, profesor, son cosas de libros de texto. Bueno, tal vez no de sus libros de texto, pero definitivamente de los nuestros. Los humanos hemos estado soñando con escenarios como este durante siglos. Diablos, estoy bastante seguro de que vi esta batalla exacta en un videojuego una vez que la clase estalló. Jake explica las simulaciones de guerra humana en una cacofonía de ruidos alienígenas confusos. Un estudiante trilliano levantó sus 3 apéndices. ¿Qué es un videojuego?, preguntó, su cuerpo cristalino reflejando las luces del aula en una exhibición deslumbrante. Los ojos de Jake se iluminaron. Oh, hombre, ustedes están de enhorabuena. Los videojuegos son como simulaciones de guerra interactivas, pero divertidas. Las hemos estado usando para explorar escenarios tácticos desde antes de que dejáramos nuestro planeta. El profesor Silnick, habiendo recuperado algo de su compostura, intervino. El señor Thompson seguramente no está sugiriendo que su especie, el entretenimiento primitivo, podría posiblemente se compare con Millennia of Real Galactic Warfare. Jake se encogió de hombros, un movimiento que hizo que se sintiera una sensación de inquietud a través de la clase. Después de todo, encogerse de hombros era inquietantemente similar a la exhibición de amenaza de las bestias, cara shrug 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 de GMApers 8. Todo lo que digo es que nos hemos estado preparando para esto. Jake dijo, la mitad de nuestro entretenimiento es sobre guerra, películas, libros, ganancias, lo que sea, probablemente nos hemos imaginado peleando contra eso. Un estudiante de Voltre, su cuerpo de Galatus temblaba con una mezcla de miedo y curiosidad, habló. ¿Pero por qué, si su especie no se había encontrado con vida extraterrestre? ¿Por qué prepararse para el conflicto interestelar? Jake se rió con un sonido que hizo que varios estudiantes activaran instintivamente su mecanismo de defensa.
El estudiante de Voltre accidentalmente liberó una nube de esporas paralizantes que hicieron que los dos estudiantes más cercanos se congelaran en el lugar. Lo siento por eso, Jake dijo todavía riendo mientras ayudaba a los estudiantes paralizados a ponerse en posiciones más cómodas. Está bien, los humanos siempre hemos sido paranoicos, supongo. Pensamos que si alguna vez nos encontrábamos con extraterrestres, podrían no ser amigables, así que nos preparamos para lo peor y esperamos lo mejor. El profesor Silnick, que había estado observando esta exhibición con una mezcla de horror y fascinación, finalmente encontró su voz. Señor Thompson, ¿está diciendo que su especie se ha estado preparando activamente para la guerra galáctica? Desde antes de que lograras viajar interestelar, Jake asintió con la cabeza. Su sonrisa se ensanchó. Oh, sí, tenemos planes de contingencia para todo. Invasiones alienígenas, primer contacto que salió mal, viaje en el tiempo, paradoja como la llames. Algún humano en algún lugar ha pensado en cómo combatirla. La clase cayó en un silencio aturdido roto, solo por el espasmo nervioso ocasional de un apéndice o la suave preocupación del sistema de enfriamiento interno de un estudiante trabajando con el tiempo. Pero eso es una locura. El profesor ZNICK farfulló. Los recursos, el tiempo, el mero paro ya requerido para prepararse para conflictos que tal vez nunca sucedan. Jake se encogió de hombros de nuevo, causando otra ola de inquietud en Ripple a través de la clase. Tal vez, pero míralo de esta manera, cuando finalmente llegamos a las estrellas estábamos listos para cualquier cosa, y quiero decir cualquier cosa. Se giró para dirigirse a la clase directamente. Sus ojos brillaban con una intensidad que hizo que incluso los estudiantes más valientes se encogieran. ¿Quieres saber por qué los humanos somos tan buenos en tácticas de guerra galáctica? Es porque hemos estado luchando en guerras imaginarias durante toda nuestra historia. Exploramos cada posible escenario, cada opción táctica, cada salvaje qué pasaría si que se te ocurriera, y lo hicimos todo por diversión. Un estudiante cirilano, su piel bioluminiscente destellaba en patrones de angustia, levantó un pseudópodo tentativo. Pero no es así como se supone que se desarrollan las tácticas de guerra. Hay protocolos establecidos, siglos de datos del mundo real para analizar. Jake se rió de nuevo, más suave esta vez, pero no menos inquietante para sus compañeros alienígenas. Sí, y es por eso que el Imperio Sorequis perdió en la nebulosa X9. Estaban siguiendo los protocolos establecidos, las fuerzas de la Alianza estaban usando tácticas sacadas directamente del juego de Ender. Los tentáculos del profesor Seal se casaron en la confusión. ¿El juego de Ender es esta otra de tus simulaciones de guerra humanas? Jake dijo con un guiño. Kit es un libro, una historia sobre niños que son entrenados para luchar en una guerra interestelar a través de lo que creen que son solo juegos. Suena familiar. Las implicaciones de esta declaración se hundieron lentamente y provocaron una ola de murmullos que recorrieron la clase. El profesor Selnick parecía que estaba a punto de morir de puro estrés. Tú diciendo él, comenzó su voz apenas por encima de un susurro, que tu especie ha estado entrenando sin saberlo para la guerra galáctica, a través del entretenimiento. La sonrisa de Jake era casi depredadora. Ahora, sin saberlo, no sabíamos que sabíamos exactamente lo que estábamos haciendo, solo lo hicimos divertido. La clase estalló en caos. Los estudiantes estaban parloteando, zumbando y admitiendo feromonas de angustia en igual medida. El profesor Selnick parecía que estaba considerando seriamente la jubilación anticipada. Jake, aparentemente ajeno al pandemonio que había causado, continuó. Tome la estrategia Zorak, por ejemplo, usar una nebulosa para enmascarar su aproximación, movimiento clásico, pero cualquier jugador decente de StarCraft, los estudiantes alienígenas, reaccionan a los videojuegos. Podría decirte que eso es solo pedir una unidad camuflada emboscada. StarCraft, un estudiante valiente, Irin, se aventuró a preguntar, su forma gelatinosa ondulando con curiosidad. Oh hombre, a ustedes les encantaría StarCraft. Jake dijo, sus ojos iluminándose con entusiasmo. Es este juego donde controlas ejércitos enteros de diferentes razas alienígenas, cada uno con sus propias habilidades y tácticas únicas. Tienes que administrar recursos, construir tus fuerzas y superar en maniobras a tus oponentes. Es básicamente un curso intensivo de estrategia de guerra interestelar. El profesor Seal Nix, que se había acercado lentamente a la salida de emergencia del aula. Lugar congelado. ¿Quieres decirme que los humanos han estado entrenando tácticas de guerra multiespecie por diversión? Jake asintió con entusiasmo. Sí, y no solo StarCraft, tenemos cientos, tal vez miles de juegos como ese. Civilization, XCOM, Mass Effect. Cada uno explora diferentes aspectos de la guerra, la diplomacia y los encuentros extraterrestres. El estudiante trilexiano, con su cuerpo cristalino, ahora vibra a una frecuencia que sugiere una agitación extrema, habló de nuevo. Pero, ¿cómo puedes prepararte para la guerra real a través de tal falsedad? La expresión de Jake se suavizó un poco. Mira, lo entiendo, suena loco, pero piénsalo. A través de estos juegos, libros y películas, hemos explorado innumerables escenarios, nos hemos puesto en el lugar de los invasores y los defensores, hemos lidiado con la ética de la guerra,
las consecuencias de nuestras acciones y las complejidades de los conflictos entre especies, todo, sin disparar un solo tiro real, se detuvo mirando alrededor de la habitación a sus aturdidos compañeros de clase, y ya saben lo que pasó funcionó cuando finalmente llegamos a las estrellas y nos encontramos en conflictos reales. Estábamos listos no porque fuéramos inherentemente guerreros, sino porque ya habíamos considerado todas las posibilidades. El profesor ZYNX, que había renunciado a su intento de escape, y ahora estaba desplomado abatido en su escritorio, levantó un tentáculo tembloroso. El señor Thompson está sugiriendo que su enfoque de especie a las tácticas de guerra galíticas es superior a nuestros métodos establecidos. La sonrisa de Jake regresó, pero esta vez estaba teñida con un toque de simpatía superior. No, yo no diría que diferente, seguro, tal vez un poco más creativo, pero eso es lo que pasa con los humanos, somos adaptables, tomamos lo que funciona de todas partes, y lo mezclamos todo en algo nuevo. Se volvió hacia la clase extendiendo los brazos en un gesto que hizo que varios estudiantes se estremecieran. Por eso estamos aquí, ¿no es para aprender unos de otros? Otros tienen siglos de experiencia interestelar real, nosotros tenemos milenios imaginando cada escenario posible. Ponlo junto, y quién sabe qué se nos pueda ocurrir. La clase cayó en un silencio contemplativo. Incluso el profesor Selnick parecía estar considerando las palabras de Jake, sus tentáculos lentamente desenrollándose de sus nudos inducidos por estrés. Jake, aparentemente satisfecho con el caos que había provocado, comenzó a caminar de regreso a su asiento. Cuando pasó por la primera fila, se detuvo volviéndose hacia el profesor con un brillo travieso en sus ojos. Mi profesor, la próxima vez que quieran discutir la batalla de Nebula X9, tal vez podríamos organizar un pequeño juego de guerra. Apuesto a que la clase aprendería mucho más jugando realmente el escenario. Pero antes de que el profesor Selnick pudiera responder, sonó la campana señalando el final de la clase. Los estudiantes, todavía en varios estados de shock y confusión, comenzaron a salir de la sala. Muchos de ellos le dieron un gran respingo a Jake al pasar, mirándolo con una mezcla de miedo y un respeto recién descubierto. Cuando Jake llegó a la puerta, se dio la vuelta la última vez. El profesor de gran clase realmente abrió los ojos. Oh, y si alguien está interesado en aprender más sobre las tácticas de guerra humanas, voy a organizar una noche de riesgo en mi dormitorio más tarde. Es este viejo juego de la Tierra sobre la dominación global. Debería ser divertido con eso. Salió tranquilamente, dejando atrás un aula llena de alienígenas aturdidos y un profesor muy abrumado. Cuando el último de los estudiantes salió, el profesor ZYX se encontró solo en el aula, repentinamente demasiado silenciosa. Se desplomó en su silla con los 4 brazos colgando flácidamente a estos lados. La guerra galáctica como entretenimiento, murmuró para sí mismo. Su voz era una mezcla de incredulidad y admiración a regañadientes. ¿Qué tipo de mundo de muerte genera una especie como esa? Sacudió la cabeza. Su antena se movió con indiferencia. Luego, con un suspiro resignado, tomó su computadora de datos. Dijo con su voz apenas por encima de un susurro: busque en GalacticNet tutoriales de StarCraft. Cuando la computadora comenzó a procesar su solicitud, el profesor ZYX no pudo evitar reír. Era un sonido nervioso teñido de miedo y emoción a partes iguales. Bueno, reflexionó, si no puedes vencerlo. La pantalla de su blog de datos se iluminó mostrando la pantalla de carga de un juego que pronto cambiaría su comprensión de la guerra galáctica. Al aparecer ante él, las icónicas razas Terán, Ser y Protoss. El profesor Sinks sintió una extraña mezcla de inquietud y curiosidad. ¿En qué me he metido?, se preguntó en voz alta. Pero cuando la banda sonora épica del juego comenzó a sonar, se encontró inclinándose hacia adelante con sus múltiples ojos abiertos por el interés. Tal vez, solo tal vez, estos humanos estaban en algo después de todo. Mientras tanto, en el pasillo lleno de gente fuera del aula, Jake Thompson estaba rodeado por un grupo de sus compañeros de clase alienígenas. Su miedo inicial parecía haber dado paso a una curiosidad ardiente. Así que Jake the Boltre. ¿Cómo el entretenimiento dio forma a la estrategia espacial humana? El estudiante balbuceó, su forma gelatinosa temblando de emoción. Cuéntanos más sobre estos videojuegos tuyos. ¿Son realmente tan completos como afirmas? La cara de Jake se iluminó de entusiasmo. Oh, hombre, ¿por dónde empiezo? Tenemos juegos que cubren todo, desde antiguas batallas en la Tierra hasta óperas espaciales futuristas. Nos gustaría aprender sobre ellos. Español, gestión de recursos en una economía de guerra. Juega un poco de Mando Conquista. Interesado en el impacto psicológico del conflicto espacial prolongado. Mass Effect. Te tiene cubierto el estudiante TR Han, su cuerpo cristalino, refractando las luces del pasillo en una pantalla deslumbrante, intervino. Pero ¿cómo puede ese entretenimiento prepararte realmente para los horrores de la guerra real? La expresión de Jake se puso seria ligeramente. Esa es una buena pregunta. Mira, no estamos diciendo que los videojuegos sean un sustituto perfecto para la experiencia de combate real, pero hacen algo igual de valioso. Te hacen pensar, te ponen en situaciones imposibles y te obligan a encontrar
Soluciones Creativas hizo una pausa mirando alrededor al círculo de caras alienígenas, cada una mostrando su especie equivalente de atención envuelta. Más nos ayudan a explorar los dilemas éticos de la guerra en un entorno seguro en juegos como SPEC o PES. El trazador de líneas. Esta guerra de la mente te obliga a enfrentar el costo humano real del conflicto. No se trata solo de ganar, se trata de comprender las consecuencias de tus acciones. El estudiante Andrew, en su forma ondulante de curiosidad, habló. Pero seguramente tus líderes no basan la estrategia militar real en estos juegos. Jake se rió con un sonido que todavía hizo que algunos de sus compañeros de clase se estremecieran un poco. No lo sé, pero te sorprendería saber cuántas de nuestras simulaciones militares tienen sus raíces en los juegos comerciales. Diablos, el ejército de los Estados Unidos incluso desarrolló su propio videojuego como herramienta de reclutamiento. Esta revelación envió una ola de murmullos a través del grupo. La idea de usar el entretenimiento como una herramienta de reclutamiento militar parecía fascinarlos y horrorizarlos en igual medida, pero no se trata solo de aplicaciones militares. Jake continuó entusiasmándose con su tema. Estos juegos, junto con nuestros libros y películas sobre el espacio y los extraterrestres, han dado forma a toda nuestra perspectiva sobre las relaciones interestelares. Sonrió y dijo con una expresión que todavía ponía nerviosos a algunos de sus compañeros de clase alienígenas. Piénsalo. Cuando los humanos finalmente llegamos a las estrellas, no solo estábamos listos para la guerra, también estábamos listos para la paz. Habíamos explorado innumerables escenarios de primer contacto en nuestra ficción. Imaginábamos razas alienígenas pacíficas y hostiles. Incomprensibles cosmicidades y potenciales aliados alienígenas. El estudiante de Florian. Sus apéndices en forma de pedal temblaban. Jake habló un poco, pero ¿cómo puedes prepararte para la realidad de la vida extraterrestre a través de simples historias? La sonrisa de Jake se suavizó en una expresión más reflexiva. No se trata de una preparación perfecta, se trata de cultivar una mentalidad de adaptabilidad y apertura mental. Cuando conocimos a nuestra primera especie alienígena, no estábamos paralizados por el shock o el miedo, teníamos un marco de comprensión construido a partir de siglos de imaginar este mismo momento. Hizo una pausa y miró a su alrededor al diverso grupo de estudiantes alienígenas que lo rodeaban. Cada uno era tan diferente, tan maravillosamente alienígena, pero aquí estaban todos reunidos en la búsqueda del conocimiento, y ya sabes qué, continuó Jake, su voz adquirió un tono más serio. Creo que es por eso que hemos logrado integrarnos tan bien en la sociedad galáctica. Venimos equipados previamente con un entendimiento de que el universo es vasto, diverso y lleno de sorpresas. Nuestra ficción nos enseñó que o espere lo inesperado. El estudiante cirilano, su piel violín pulsando con patrones de intriga, levantó un pseudópodo, pero seguramente esta fijación en el conflicto y la guerra debe haber tenido efectos negativos en el desarrollo de su especie. Jake asintió reconociendo el punto. No te equivocas, nuestra historia está llena de conflictos, y sí, nuestra obsesión con los juegos de guerra y las batallas. La acción no siempre es saludable, pero también nos ha empujado a innovar para resolver problemas, para pensar fuera de la caja. Hizo un gesto expansivo, casi provocando que el GX que pasaba salte de su exoesqueleto en sorpresa. Tome la exploración espacial, por ejemplo. Ya sabe que uno de los mayores impulsores de nuestro programa espacial temprano fue la Guerra Fría, un periodo de intensa rivalidad militar entre dos de las superpotencias de nuestro planeta. Estaban compitiendo para ver quién podía llegar al espacio primero, quién podía llegar a la Luna, y sí, mucho de eso era sobre la superioridad militar. Pero mire, ¿dónde nos llevó? Los estudiantes extraterrestres intercambian miradas, sus diversos apéndices y órganos sensoriales, transmitiendo una mezcla de sorpresa y admiración. A regañadientes. Así que estás diciendo que el estudiante Voltre balbuceó, su forma gelatinosa ondeando de emoción, porque tu especie convirtió la guerra en una fuerza para el progreso. Jake se rió sacudiendo la cabeza. No exactamente, más como si canalizáramos nuestros instintos competitivos en algo más grande que solo pelear entre nosotros. Comenzamos a mirar hacia las estrellas, y una vez que lo hicimos bien, las pequeñas disputas por los recursos de la Tierra comenzaron a parecer bastante insignificantes. El cristal y el cuerpo del estudiante de Trilsende brillaron mientras procesaba esta desinformación fascinante. Así que tu entretenimiento no solo te preparó para posibles conflictos, sino que también impulsó tu avance tecnológico. Bingo, Jake dijo chasqueando los dedos y haciendo que varios extraterrestres cercanos saltaran. Sorpresa. Lo siento, fuerza de la costumbre, agregó tímidamente, pero sí lo tienes. Nuestros escritores de ciencia ficción imaginaron viajes más rápidos que la luz. Y nuestros científicos e ingenieros trabajaron para hacerlo realidad. Soñamos con IA avanzada en nuestras historias, y ahora estamos trabajando junto a formas de vida sintéticas en la vida real. Hizo una pausa en su expresión cada vez más serio, y ¿sabes lo que creo? Que es por eso que el Consejo Galáctico fue tan rápido en aceptarnos en el redil. A pesar de nuestra reputación como habitantes de mundos de la muerte, podemos venir de un planeta hostil, podemos tener una historia de conflicto, pero también traemos con nosotros una capacidad incomparable para imaginar.
Soñar pensar soluciones a problemas que aún no han sucedido. Los estudiantes alienígenas se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Fue el Andrino, quien finalmente rompió el silencio, su forma gelatinosa ondulando con lo que parecía ser diversión. Así que Jake, dijo, su voz burbujeando con integración en la sociedad galáctica, risa reprimida. Lo que estás diciendo esencialmente es que tu especie convirtió la guerra galáctica en un juego. La cara de Jake se dividió en una amplia sonrisa. Bueno, cuando lo dices así sí, supongo que lo hicimos, pero oye, si vas a prepararte para algo tan serio como el conflicto interestelar, ¿por qué no hacerlo divertido? El pasillo estalló en una cacofonía de risas alienígenas, cada especie expresando diversión a su manera. La forma única en que los pedales de Florian vibraron rápidamente, los patrones bioluminiscentes de Cyril bailaron en remolinos vertiginosos, y los Voltrax en realidad se dividieron en dos formas más pequeñas antes de fusionarse nuevamente. Mientras la risa se apagaba, el cuerpo cristalino del estudiante de SN Trillado pulsó con una luz suave y curiosa. Jake había dicho que su voz resonaba con interés genuino. Mencionaste organizar una noche de riesgo en tu dormitorio. ¿Sería aceptable que nos uniéramos? Los ojos de Jake se abrieron de sorpresa y luego se arrugaron de alegría. ¿Estás bromeando? Eso sería increíble, pero te advierto que podría volverse un poco intenso. Los humanos tienden a volverse bastante competitivos cuando se trata de conquistar el mundo. El intercambio de estudiantes alienígenas GLAN es una mezcla de emoción y trepidación evidente en sus diversas expresiones. Tal vez el estudiante Voltre sugirió, su forma gelatinosa temblando con lo que podría haber sido nerviosismo. Podríamos comenzar con algo un poco menos orientado a la conquista. Mencionaste un juego llamado StarCraft. La cara de Jake se iluminó de entusiasmo. Oh, hombre, ustedes están en te cuento por qué no empezamos. Es un lindo juego amistoso de Stellaris. Se trata de construir tu propia civilización galáctica. Puedes ser un traidor pacífico, un conquistador despiadado o cualquier cosa intermedia. Es una gran manera de explorar diferentes estrategias para las relaciones interestelares. Los estudiantes extraterrestres asintieron, zumbaron y parpadearon su acuerdo mientras comenzaban a hacer planes. Para su próxima noche de juegos, Jake no pudo evitar sentir una sensación de orgullo. Aquí estaba al otro lado de la galaxia enseñando a un grupo de extraterrestres sobre la cultura humana a través de videojuegos. Si eso no era una victoria para la diplomacia interestelar, no sabía qué era. Mientras el grupo comenzaba a dispersarse, cada uno dirigiéndose a su siguiente clase, Jake se encontró caminando junto al estudiante de la furgoneta. Sus pedales se balanceaban suavemente, indicando lo que Jake había aprendido a reconocer como un estado de pensamiento profundo. Ya sabes, dijo Florian, su voz un suave susurro, creo que estoy empezando a entender por qué tu especie se ha adaptado tan rápidamente a la sociedad galáctica. ¿Te has estado preparando para esto toda tu historia, no es así? Jake asintió con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. De alguna manera sí, hemos estado soñando con las estrellas, sobre la vida extraterrestre, sobre la civilización galáctica, desde que podemos recordar. Cuando finalmente llegamos aquí fue como no sé cómo volver a casa, a un lugar que solo habíamos imaginado. Los pétalos de Florian ondearon en lo que Jake había llegado a reconocer como su equivalente a una sonrisa. Es bastante notable, realmente tu especie convirtió tus miedos y ansiedades sobre lo desconocido en una fuerza de crecimiento y exploración. En lugar de estar paralizado por la inmensidad del cosmos, lo abrazaste. Dijo Jake, considerando las palabras de Florian. Nunca realmente lo pensé de esa manera. Supongo que lo hicimos, ¿no? Caminaron en un silencio agradable por un momento, el ajetreo y el bullicio de la academia alienígena arremolinándose a su alrededor. Jake se maravilló de la diversidad de formas de vida que se apresuraban de un lado a otro, cada una con su propia cultura biológica y forma de pensar únicas, y aquí estaba un humano de la Tierra caminando entre ellos como si fuera la cosa más natural del mundo. Hey, dijo Jake volviéndose de repente hacia su compañero Florian, acabo de tener una idea. Ya sabes que los humanos tenemos todos estos juegos e historias sobre extraterrestres en el espacio. Los pedales Florian temblaron en afirmación. Bueno, Jake continuó con sus ojos iluminándose de emoción. ¿Por qué no creamos algunos juegos que incorporen especies y culturas alienígenas reales? Imagina una versión de la civilización donde puedas jugar como un imperio FVAN o una federación siliana, o incluso una sociedad mixta de múltiples especies. Podríamos usar la historia galáctica real como base, pero permitir que los jugadores exploren resultados alternativos. Los pedales Florian comenzaron a vibrar rápidamente. Una señal de intenso interés. Eso podría ser fascinante. La forma en que diferentes especies exploran las historias y culturas de los demás en un formato interactivo, y tal vez una forma de que entendamos mejor tu forma humana de pensar. Jake asintió con entusiasmo. Exactamente. Y no se trataría solo de guerra o conquista. Podríamos centrarnos en la diplomacia, el intercambio cultural, la cooperación científica. Planificar una noche de juegos alienígenas podría ser una herramienta para fomentar el entendimiento entre diferentes especies a medida que llegan a la encrucijada donde tendrían que separarse. El FVAN se volvió hacia Jake.
Pedales dispuestos en un patrón que Jake reconoció como uno de respeto y admiración. Ya sabes, Jake, dijo su voz llena de calidez cuando escuché por primera vez que un humano se uniría a nuestra clase. Estaba aprensivo. Tu especie tiene bastante reputación. Después de todo, Jake se frotó la nuca, una sonrisa tímida en su rostro. Sí tendemos a causar una gran impresión. Los pedales de Florian crujieron, en lo que Jake había aprendido que era su versión de la risa. De hecho, pero estoy empezando a ver que hay mucho más en los humanos que solo tu fisiología del mundo de la muerte o tu enfoque entusiasta para la simulación de conflictos. Su pedal cambió formando un patrón que Jake no había visto antes. Le tomó un momento darse cuenta de que el FV estaba tratando de imitar una sonrisa humana. Traes una perspectiva única a nuestra comunidad galáctica. El FV continuó. Tu capacidad de imaginar, soñar, pensar más allá de las limitaciones de lo que es a lo que podría ser es bastante notable. Tal vez TQE. Incluso más que tus adaptaciones físicas es lo que realmente te hace formidable. Jake sintió un cálido resplandor de orgullo ante las palabras de Florian. Gracias, dijo genuinamente conmovido. Eso significa mucho viniendo de ti, y oye, quién sabe, tal vez un día estemos sentados alrededor de la civilización galáctica edición especie real, y todo será gracias a esta conversación. Los pedales de la furgoneta vibraron en diversión. Lo espero con ansias. Jake Thompson, de la Tierra. Ahora creo que ambos tenemos clases a las que asistir hasta nuestra noche de juegos. Jake sonrió y le dio a la furgoneta un pulgar hacia arriba, haciendo que su pedal se moviera con sorpresa ante el gesto desconocido. Apuesto a que te veo entonces. Cuando se separaron, Jake no pudo evitar sentir una sensación de emoción por el futuro. Aquí estaba en un mundo alienígena, a punto de enseñar a un grupo de estudiantes extraterrestres sobre la cultura humana, a través del medio de los juegos de estrategia, y quién sabía, tal vez este era el comienzo de un enfoque completamente nuevo para las relaciones intergalácticas. Después de todo, si los humanos habían logrado convertir sus ansiedades sobre lo desconocido en una fuerza para la innovación y la exploración, ¿quién iba a decir que no pudieron convertir su amor por los juegos en una herramienta para fomentar el entendimiento en toda la galaxia? Mientras Jake se apresuraba a su siguiente clase, su mente ya estaba llena de ideas. El Monopoly Galáctico, donde se podían comprar propiedades en diferentes planetas, una versión interestelar de la diplomacia, donde cada jugador representaba una especie alienígena diferente. Las posibilidades eran infinitas. Una cosa era segura, la vida en la comunidad galáctica nunca iba a ser aburrida, no si Jake Thompson y sus compañeros humanos tenían algo que decir al respecto. Y en algún lugar de la vasta extensión repleta de estrellas del cosmos, el universo parecía contener la respiración en anticipación. Los humanos habían llegado al escenario galáctico trayendo consigo su mezcla única de imaginación, adaptabilidad y una extraña habilidad para convertir incluso los asuntos más serios en un juego atractivo. El juego de la civilización galáctica estaba a punto de cambiar y todos, desde el Voltrex más pequeño hasta el Cirilano más antiguo, estaban a punto de aprender que cuando se trataba de pensar fuera de la caja, nadie lo hacía como los humanos. Cuando Jake desapareció por una esquina, su voz entusiasta se oyó desvaneciéndose en la distancia. Hola, ¿alguien aquí ha oído hablar de Dungeons & Dragons? No, Dios mío, ¿tengo un regalo para ustedes? El escenario estaba listo, los jugadores se estaban reuniendo y el mejor juego en la historia de la galaxia estaba por comenzar. Poco sabía el resto de la comunidad galáctica que estaban a punto de aprender el verdadero significado de la frase humana. No se trata de si ganas o pierdes, se trata de cómo juegas el juego, y los humanos jugaban para ganar.